Alumnos de tercer grado, buenos días. Hoy en el curso de personal social seguimos desarrollando el tema de la cultura Paracas. Ya en la clase pasada hemos hablado de los periodos cavernas y los periodos necrópolis, quienes eran enterrados en estas fosas, los fardos funerarios. También hemos hablado en dónde eran enterrados y cómo eran los mantos de las personas que tenían plata, o sea, de la aristocracia, la gente de la nobleza. También en la cultura Paracas había la nobleza. Los nobles son los que eran los que se diferenciaban del pueblo. ¿De qué forma? Desde niños ellos se entablillaban la cabeza desde niñitos para que crezca como un tubo, crezca hacia la parte superior. Y eso lo hacían solamente la nobleza, la aristocracia. En cambio el pueblo no. También hemos hablado de las técnicas médicas, la anestesia que usaban cuando había una cirugía, ¿no? ¿Qué anestesia usaba? La chicha, la coca, marihuana o la hipnosis. También hemos hablado de los instrumentos que se usaban para estas cirugías. Por ejemplo, se usaban cuchillos de obsidianas. Ya les dije que obsidianas era un material que se extraía de los volcanes. Es una piedra especial y de esa usaban como cuchillo. También empleaban algodón y dientes de cachalote, o sea, de una especie marina. También hemos hablado que realizaban técnicas de momificación. Bien, ahí tienen, les indiqué, han visto, muy bien, han enviado la tarea. Hoy vamos a hablar de que siempre lo que les mencioné, de que los Paracas creían firmemente que al morir las personas pasaban a otra vida. Y para llegar a esa vida debían volver en la posición que vinieron al mundo, es decir, en cuclillas o posición fetal. Es decir, cuando la persona moría, la ponían en forma fetal o en cuclillas encima de una canasta, de un cesto, y allí le ponían todos los enseres, porque ellos pensaban que iban a resucitar en otra vida. Por eso las momias Paracas han sido enterradas en esa posición. El culto a los muertos es uno de los rasgos más importantes de los Paracas. ¿Cómo era colocada la persona en el fardo funerario? El individuo era colocado en una canasta, junto con muchas ofrendas, comida, utensilios le ponían. Todo esto se envolvía en numerosos mantos, cuya belleza y resistencia al tiempo son notables, porque se encontraron intactos. Ya se sabe que esto ha favorecido el clima en Ica, en esa zona que es muy calurosa. Todo este conjunto formaba el fardo funerario, conocido como momia.
En la página 172 hay una tarea en la cual van a ver ustedes cómo estaba constituido el fardo funerario. Ahí está la persona. Antes de poner las telas era envuelto en paños de algodón, y de ahí venía ya envuelto en telas. Hay 3 preguntas en las cuales ustedes tienen que desarrollar. Para enterrar a sus muertos, los paracas los momificaban primero. Luego la momia era colocada en posición flexionada con una canasta de paja envueltos en sucesivos mantos. En la página 173 hay un error ahí. Se repite el mismo texto, se repite que no tiene nada que ver con el ejercicio, pero sí las preguntas que están en la página 173, ustedes tienen que responder a quiénes se les trepaba el cráneo, porque ahí en la 173 hay 4 gráficos. Y ahí hay contenidos que ustedes van a descifrar para que puedan responder las 3 preguntas. Otra pregunta: ¿qué opina de los instrumentos usados para operar? Instrumento se refiere al cuchillo, o sea, al bisturí, algodón. Por ejemplo, un guerrero, le cayó una piedra, le rompieron la cabeza, le hundieron el cráneo. Entonces, ¿qué hacía? Le cortaban toda esa zona, el cráneo, ese pedazo, le reemplazaban por metal. Y todo un proceso, como toda cirugía. Ahí en la página 173 ustedes se van a ilustrar. En la página 174 tenemos un mapa conceptual, todo lo concerniente a la cultura paracas. Por ejemplo, el aspecto de la arquitectura, cómo era la cerámica paracas, los textiles paracas y la medicina. Por ejemplo, en la arquitectura, porque en la arquitectura está dividida en arquitectura civil y arquitectura ceremonial. Arquitectura se refiere a las casas que han hecho, a las iglesias. Esa es arquitectura. En la arquitectura civil, es decir, en las aldeas que vivían, usaron las técnicas del adobe, un adobe chiquito, le llaman el adobito. Y en la arquitectura ceremonial, en centros ceremoniales, los principales centros turísticos, tenemos la Huaca Soto, Huaca Santa Rosa y el complejo Carhua. Por supuesto que estos centros ceremoniales también estaban hechos de adobe. En la cerámica, ya hemos hablado de la cerámica, hay 2 periodos, periodos cavernas y necrópolis. Periodo cavernas es polícroma. ¿Por qué se dice polícroma? Porque usaron, cuando el fardo funerario, como era de las personas que tenía plata, ¿no?, de la aristocracia, usaban, además de muchas telas, usaban telas multicolor. Por eso se dice que era polícroma. Y estas serán pintadas por cocción. Es decir, para pintarla tenían su técnica ellos, porque usaban vegetales que eran pinturas, ¿no? Y tenían que hacerlo servir. Ellos tenían su técnica. Y el periodo necrópolis
es monócroma. Ya saben, era la gente del pueblo, solamente le ponían tela de un solo color, nada más, era monócroma. Mono, prefijo mono es uno, cromo es color. Es igualito, eran pintados, las telas eran pintadas por una técnica de cocción. En los textiles se refiere a los mantos, fueron los mejores del mundo. En el comienzo usaron lana de algodón, después usaron lana y lograron pues matizar 7 colores. En medicina también destacaron los paracas. Por ejemplo, practicaron la trepanación craneana, la deformación craneal y la momificación. La trepanación craneana son operaciones del cráneo. Ya les dije que en problemas, guerra, como ellos paraban en guerras, se rompían la cabeza, les reemplazaban ese pedazo de cráneo, puede ser un frontal, occipital, o un parietal o temporal, esos huesos, les reemplazaban con un metal. Era todo un proceso la cirugía, ¿no? Deformaciones craneales, cráneo, los huesos del cráneo. Para diferenciarse a la clase noble, desde niños les entablillaban la cabeza. Eran las personas de las noblezas que se hacían esas deformaciones desde pequeños, como una forma de tubo hacia arriba. Y la momificación de los individuos cuando morían. En Paracas, como hemos hablado, necrópolis, eran parecidos, han encontrado que los Paracas necrópolis estos fardos funerarios son parecidos a la cultura egipcia por la preparación que han hecho ellos en forma especial, la Paracas necrópolis, es decir, usaban tela de un solo color y era el mismo procedimiento que la cultura egipcia. Bien, entonces vamos a trabajar la página 172, 173 y 174. Con esto, la próxima clase tenemos una práctica calificada, resumiendo todo lo que hemos hecho de las 3 culturas, la Caral, la Chavín y la Paracas. De esas 3 culturas viene una práctica calificada la próxima clase. Bien, bueno alumnos, hasta la próxima clase.